las horas en la Edad Media. Tenemos un auspicio de... Tiene un auspicio, yo creí que me estaba ofreciendo un cigarrillo. Bueno, auspicio en medio una vez. Y le ofrece el cigarrillo, ahí tiene un lemán. Adelante, Fuxan, por favor. Ahora sí usted, Dolina. Ahora nada. Ahora ni en que me lo pidan de rodillas, ¿qué se cree? Horas en la Edad Media, mire usted. Las campanas sonaban en las horas canónicas, que eran las grandes divisiones del día, y la primera hora era maitines, a las 0 horas, laude a las 3 horas, prima a las 6 de la mañana, tercia eran las 9 de la mañana, sexta eran las 12, nona eran las 3 de la tarde, y vísperas las 6 de la tarde, y completas a las 21. Esas eran las horas. Fíjese que la hora sexta, las 12, dio su nombre al pequeño descanso después del mediodía, que se llama sexta siesta. Ahora, en varios países, esta hora sexta se adelantó hasta el fin de la mañana, y la hora nona empezó a coincidir con el mediodía. La hora nona, que eran las 3 de la tarde, se adelantó y quedó en el mediodía. Y en estos países, que son países nórdicos, fíjese, por ejemplo, mediodía se dice nun, si usted es un inglés. Ahora, si usted es un noruego, por ejemplo, es non. Y si es un holandés, noen. Y si es un otentote, pues entonces no sé. Ahora, ¿cómo medían las horas? En general puede decirse que era bastante más exacta la clepsidra, es decir, los relojes de agua, que son los que usaban los musulmanes. Se cuenta que Harún al-Rashid, nuestro amigo, le dio a nuestro también amigo Carlomagno una clepsidra, y que a partir de ahí empezaron a usar la clepsidra en Occidente, pero es mentira. En general usaban el cuadrante solar, el reloj de arena, las candelas, unas velas, 3 por noche. Y también los Padres Nuestros. Tomaban el tiempo a los Padres Nuestros e iban midiendo el tiempo. Era una cosa muy poco exacta. Ahora, los musulmanes usan otra historia, ¿no? Alguna vez hemos hablado de los 5 oficios por día que fueron negociados por Mahoma con el mismo Dios. Allí, cuando Mahoma visitó el cielo, pues le preguntó a la divinidad cuántas oraciones por día iban a ser necesarias. La divinidad le dijo, creo que 50 o 500, una cosa así. Entonces Mahoma pidió menos, tantas veces pidió hasta que quedaron 5 solamente. Y la primera es antes de la salida del sol, y es tal vez la más importante. Recuerdan ustedes al almuédano, que llama a los fieles desde lo alto del minarete. Minarete quiere decir faro, pero faro en el sentido del faro por antonomasia, que es el faro de Alejandría, y que era igual a como son ahora los minaretes, que sirvió de modelo a todos los minaretes que en este mundo serían. En realidad, el almuédano que llama a los fieles antes de la salida del sol, en general es elegido ciego. Algunos dicen que para que no pueda tener una información militar interesante, como es la que puede localizarse desde lo alto de los minaretes, pero otros dicen que es para que no pueda ver a las mujeres sin velo que suelen andar por los patios. Bueno, la mayoría de las mezquitas tenían mecanismos hidráulicos de gran precisión. Los árabes, el Islam era mucho más preciso en la medición del tiempo que el Occidente. Bueno, ¿le gustó esto de las horas? Sí, lo que pensaba es que a los efectos de la vida cotidiana, Alejandro, esto pone en evidencia la patraña esta de la organización de los horarios, la necesidad de la puntualidad, etcétera. Digamos que hay pocas cosas que merezcan un horario tan preciso fuera de estas cosas canónicas. Hay 3 o 4 momentos importantes en el día, y el resto es basura. Quiero decir, la organización de la Edad Media era harto más lógica que la que tenemos hoy en día. Posiblemente. Bueno, un momento que requería mucha precisión era la última campanada del Ángelus, particularmente si usted era comerciante en París. Claro. Porque a esa hora se cerraban todos los comercios de París.
estaba absolutamente prohibido trabajar a la luz de las velas. El pretexto era que, como la iluminación era escasa, la obra resultante debía ser fatalmente mediocre. Pero en realidad lo que se buscaba era evitar incendios. Calcule que trabajar a la luz de las candelas en ese bosque de casas de madera, que era París en aquel momento, era muy peligroso. Y tanto es así que la hora de la queda, en francés, es couvre-feu, es cubre-fuego, que quiere decir queda, hora de la queda, hora de guardarse. Y como la iluminación era muy cara, la gente se acostaba muy temprano en aquellos años. La noche era el reino del diablo, del temor. Había una ronda que era sostenida por los burgueses, que vigilaba las callejuelas, recorría, era un servicio muy duro, y era un singular privilegio estar exento de ese servicio. Había algunos gremios que estaban exentos del servicio, pero otros que no. Y le tocaba una vez cada tantas noches, le tocaba a usted pasar la noche en vela recorriendo las calles para cuidar. Y deteniéndose en alguna esquina para ser fotografiado por Rembrandt, por ejemplo, en un cuadro que nos muestra cómo era esa historia. Exactamente. Había penas muy severas, incluso para los crímenes o los delitos que se cometían en horas de la noche. Justamente por eso, ¿no? Usted podía matar a un tipo durante el día, era una pena. Lo mataba después de tal hora, era otra. Y ahí viene, de ahí no sé qué viene, pero uno siente. ¿Usted no vio en esos lugares donde hay precios distintos a distintas horas? Después de las 4 de la tarde, como en los bares, el café sale en los bares, después de las 4 de la tarde sale tanto. Bueno, ahí, después de las 8 de la noche, matar a un tipo salía más que durante el día. Incluso la gente se apuraba a cometer los crímenes para evitar que las penas fueran mayores, ¿no? En aquellos años, estamos hablando del siglo XIII ahora, ¿no? París no tenía cloacas. Y en gran medida, los que se encargaban de la limpieza de las calles, a pesar de la prohibición de tenerlos, eran los chanchos. La gente tenía chancho suelto. Y los chanchos limpiaban las calles de la basura, por lo menos de la basura comestible, ¿no? Era un asco aquello. Las casas de los burgueses, siglo II, empezaron a tener letrinas, ¿no? Pero el total de desechos e inmundicias, discúlpeme si alguno está comiendo, corría hacia el río o hacia algunos pozos negros, según la pendiente de las calles y según la frecuencia de las lluvias. Nada más que así, no había otra cosa. Entonces había una capa barrosa, por usar un eufemismo, cuyo hedor decidió al rey Felipe Augusto a pavimentar por lo menos 2 calles en cruz de París. Pero en otros casos había, por ejemplo, una zanja central en las calles, por donde corría todo el asunto, ¿no? De donde viene esa costumbre cortés de ceder a las damas y a la persona de mayor rango el lado de la pared, que era también el lado más alto de la calle, y donde había menos inmundicias. Tenemos de ahí también, Alejandro, entre esas costumbres sanitarias, una expresión, que es aquella de agua va, que era cuando uno vaciaba su vacinilla por la ventana a la mañana. Claro, no habiendo instalaciones sanitarias, pues las inmundicias de la escupidera se tiraban por la ventana. Se vivía en el 5º piso, ¿qué iba a hacer? La tiraba con la ventana y de ahí viene la expresión agua va. Agua al piso, decía. Todo el año es carnaval, estaban abajo. O sea que era una cosa bastante jorobada aquella, ¿no? Le contaré ahora, ya que estamos en París en el siglo XII. París siglo XII se llama esto. Vamos a hablar de los judíos en la Edad Media y particularmente en París en el siglo XII. Ya que ayer hablamos de ellos diciendo que cada vez que sucedía algo solía la gente utilizarlos como presuntos culpables de los daños que el país padecía. Vamos, cada vez que había que castigar a alguien, se la tomaban con los judíos. En aquel momento se consideraba que pertenecían a una raza desterrada de Judea en razón de la muerte de Cristo y dispersada por venganza divina. Esto tiene no una importancia intelectual, sino una importancia jurídica. Por empezar, el Concilio de París, justamente, año 615 debió ser esto, los declara incapaces para cualquier función cívica. En Francia se los trata como extranjeros a los que se permite establecer sus negocios temporalmente
en condiciones muy estrictas. Por ejemplo, el rey o el señor del lugar conservan el derecho de propiedad sobre todos los bienes que detente un judío. Y recupera el señor estos derechos si es que el judío se marchare del lugar, tanto si lo hace de buen grado como si lo hace obligado. De manera que cada tantas expulsiones, cada tanto tiempo había una expulsión y ahí quedaba el señor del lugar, dueño de los bienes de los judíos que no podían acarrear consigo sus pertenencias. Nuestro amigo Walter Scott nos ha contado en Ivanhoe justamente algunas peripecias de un fulano que tenía la desgracia, para colmo, de tener una hija bonita. Pero además creo que funcionaba allí, Alejandro, otra cosa, que era cierto tabú establecido por la Santa Madre Iglesia respecto del manejo del dinero, lo cual permitía que las personas pertenecientes a la comunidad judía manejasen esto y manejasen esa cosa de los intereses y la usura, que por supuesto iba a parar a los nobles señores que controlaban este negocio, del mismo modo que ahora sucede con otro tipo de... Bueno, tenían el monopolio del préstamo de interés, que la Iglesia prohibía a los cristianos. Pero ahí había algo más. Había, por empezar, un tope, ¿no?, de la usura permitida. Era muy alto, eran 2 denarios por libra y por semana, lo cual da algo así como el 43% anual, que es una barbaridad. Pero muchos préstamos no eran reembolsados, y el rey cada tanto anulaba las deudas para con los judíos, no sin antes reservar para sí el quinto de esas deudas. Tenían prohibido también emplear cristianos a su servicio. Esto sí lo permitían en Occitania, el sur de Francia. Fue uno de los motivos supuestos por los cuales se desató la cruzada contra los albigenses. Digo, la cruzada que terminó finalmente con la desaparición de la nación occitana. Les están prohibidos los trabajos manuales. Su condición no es la de siervos, sino la de los burgueses, que tienen sus propios jueces. No pagan la ronda, lo que hace que los artesanos los detesten, que hacen este privilegio de la ronda. Les está prohibido salir de su casa desde el Jueves Santo hasta el día de Pascua. El concilio de Béziers, 1200 y pico, ¿no?, los obliga a llevar el disco amarillo y un sombrero amarillo puntiagudo. De todos modos, el rey San Luis hizo los primeros esfuerzos, digamos, de integración, pero unos esfuerzos muy pálidos. Las grandes persecuciones contra los judíos eran precedidas de rumores, que había crucifixiones de niños, que había hechizos, profanación de hostias, etcétera, y entonces venían las grandes persecuciones de judíos. Así vivían los judíos en la Edad Media en París y en realidad en toda Europa, ¿no? En algunos lados les iba peor que en otros. Recuerden que en España tuvieron que irse redondamente, ¿no? ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué más quiere? Cuénteme algo, pídame algo. Cuénteme alguna cosa de las capitales que funcionaban como tales en esa época. ¿Y quiere que le hable de Constantinopla? A ver si la puede. De su nombre solamente le hablaré. Sí. Ustedes saben que Constantinopla antes era Bizancio, y después se llamó Constantinopla cuando en el año 330 el emperador Constantino fundó allí su capital, ¿no?, su nueva Roma. Y los griegos, que eran los que vivían ahí, a la ciudad le decían polis, como los latinos urs para decir Roma, o los ingleses town por decir Londres. Y los griegos de los suburbios decían, voy a la ciudad, upago eis tempolin, upago eis tempolin, o tempolin. Y los turcos unieron y mezclaron esas palabras, y surgió de estas tres últimas, eis tempolin, Istambul, nombre que en un primer momento se refería a los suburbios de Constantinopla y después redondamente a toda la ciudad, ¿no? Así que mire de dónde sale la palabra Istambul, que es como se llama hoy Constantinopla. Y ya que estamos en palabras, la última cosa que tengo para hoy es una palabra muy linda que es bandera, bagneux en francés, que viene de una palabra introducida por los invasores germánicos, que mire qué suerte tuvo, y la palabra es ban. Y
van, por ejemplo, en el bando, la proclama, pero también indicaba una jurisdicción. El ban de un señor era la jurisdicción, el área de influencia de un señor. Salieron de allí innumerables giros. Bans de mariage, que es las amonestaciones maritales que suelen ponerse todavía en la puerta de las iglesias. Ban quiere decir también aplausos. Y ban es el redoble de tambor o el toque de corneta que inicia un desfile o que lo clausura. Y el asunto de bandera viene porque cuando se celebraban las bodas de oro de un noble, se convocaba a la totalidad de los caballeros del feudo, para festejar las bodas de oro, ponerle a los abuelos, qué sé yo. Y a todo ese cortejo, ese grupo formado por los señores feudales o los caballeros del feudo, mejor dicho, se le llamaba bagneur, y un término que también designaba a la enseña que usaba el señor de ese lugar. Los que se apartaban de la bagneur, del grupo, eran bandits, eran bandidos. ¿De dónde viene? Es que bandido y bandera es, sería obvio, sin embargo no parece tanto. Y actuaban desde luego en bandas, ¿no? Y eso justificaba que se los pusiera en el bando, que los ponía fuera del ban, o sea, de la jurisdicción. Y eran desterrados, llamados bañí. Y hay otro término más, que es banal. Banal, común, trivial, designaba al horno o al molino del señor, donde todos molían sus granos. Vamos, el horno común, el horno de todos, el horno banal, después trivial, vulgar, común, ¿no? ¿Te gustó? Me gustó. Pensaba, para completar esto, también un refrán que definía cuál era la mirada sobre la riqueza en esos tiempos que usted estaba describiendo. Y el refrán decía que hay tres cosas pequeñas que hacen la grandeza de los hombres y del mundo de los hombres, que son el hilo delgado, que brota de las ubres de las vacas y que nos da el alimento, el pequeño brote de trigo que también nos da el alimento y que surge de la tierra antes de convertirse en una espiga, y después el delgado hilo que las mujeres trenzan en la rueca. Fuera de esto, decían también en medio de ese refrán, el resto son pavadas, y que en ese punto estaba la comprensión de un mundo que, creo, Alejandro, ha sido tan miserablemente mal entendido, que se suele pensar en esta etapa como una etapa negra que precede al Renacimiento. Yo creo que en esa oruga... No, en absoluto. En esa oruga maravillosa anidan buena parte de las cosas que todavía nos siguen interesando, antes de que apareciese la forma más fatua de Occidente, que fue sí la mariposa del Renacimiento. Y entonces, como algo que vuela para unir estas cosas aparentemente inconexas que hemos dicho hoy, hay una especie de mariposa que viene a darle un sentido. Sí, y vamos a poder sumarle justamente a esta dedicatoria tan dispersa que hemos tratado de trabajar hoy, una persona que trajo algunas telas en un viaje que hizo, un hombre de la Edad Media, uno de los hombres más importantes de la Edad Media, uno de los hombres preclaros de esa época, que trajo mariposas bordadas en seda. Este hombre creo que es el dedicando perfecto para esta noche.